2022. La información judicial tiene que ver con el juicio que se le sigue a Carlos Daniel González, vecino de 39 años, que es de Trenquelauquen, que actualmente, hace muy poquito tiempo, se fue a vivir a otra ciudad de la provincia de Buenos Aires. El fiscal que llevó la causa a juicio es el doctor Iglesias, lo defendió en esta causa a González, la doctora Liliana Paz, y el juez a cargo, el doctor Juan Martín Garris, titular de Juzgado Correccional número 1. González, cuando comete este episodio que voy a relatar a continuación, estaba en libertad condicional. Esto ocurrió el 4 de marzo del año 2024, cuando personal de narcotráfico recibe de su jefe una alerta que a Trenquelauquen iba a ingresar un Chevrolet Astra con los champán que venía desde América procedente a Trenquelauquen y que había que identificarlo porque posiblemente podía llegar a traer estupefacientes. Ese es la síntesis del hecho. A raíz de eso, se lo intercepta el auto, lo declaraba el mismo un integrante del personal de narcotráfico Trenquelauquen, se lo intercepta el auto en Paul Harris y la esquina de Rodríguez Mera. Esto ocurrió el 4 de marzo del año 2024, tardecita noche, y se encuentran con que en ese auto, que era un auto de remis, el auto que automáticamente después de ser chequeado volvió a ser entregado a su dueño, se encuentran en ese auto, en un estuche de anteojos, debajo del asiento del acompañante, se encuentra una importante cantidad de marihuana, aproximadamente 98 gramos de marihuana, más un bagullo de 2, y también se encuentran debajo del auto, según el policía de narcotráfico, había intentado deshacerse del teléfono, un teléfono celular. Con esa línea de acusación de buscar la tenencia simple, una tenencia simple de estupefacientes, fue el doctor Iglesias durante todo el juicio y la doctora Paz intentando demostrar durante todo el juicio que los casi 100 gramos de marihuana eran para consumo personal. El primer testigo fue un personal, se desistieron de varios testigos, se hizo muchas incorporaciones por escrito, como las pericias científicas, como la declaración del testigo, como otras declaraciones y más. Se hicieron varias incorporaciones por escrito, pero sí el personal a cargo, que en ese momento la persona que recibe el llamado de ir a cortar, como se dice en la carga, este vehículo, hacer una actividad de vigilancia, lo que hace es declarar y contar todo este proceso, este detalle de cómo reciben la orden, de que los siguen, de que los logran frenar, que el auto nunca intentó evadirse, que siempre frenó, era un auto que no tenía nada que ver con la situación, sino era un auto que había sido ocupado por remis, y que esta gente sí efectivamente había ido a América y venían con esta cantidad de marihuana. Venían 4 ocupantes, señor González con una joven y 2 hombres adelante. A raíz de eso, da un pormenorizado relato de cómo es, a partir del hallazgo de la droga que realmente encuentran, que había marihuana, explicó también cómo empieza a intervenir ya la ayudantía fiscal en drogas, donde personal de la ayudantía fiscal en drogas se hace presente en el lugar para poder explicar y para poder también dar a concurso la requisa y posterior secuestro del auto y la aprehensión de las personas. Se encontró dinero en una mochila, se encontró un teléfono, se encontró marihuana. Siempre destacó el personal de narcotráfico que González se hizo cargo de todo, que él siempre trató de decir que todo era de él y que todas las personas que lo acompañaban en el auto, desde el chofer del auto hasta su acompañante, hasta su propia pareja, tenían nada que ver con esta cuestión. ¿Qué él compraba? Y lo dejó marcado porque también después declaró, para consumir. Es mucha cantidad, pero él había comprado para consumir. Que él también sabe bien que lo persiguen porque tiene antecedentes, porque estaba cumpliendo una condena condicional al momento que cometió este hecho, y que, bueno, también cuando se le incauta, él dijo que era de él, pero nunca se le averiguó, no era nadie para indagar al policía, a dónde iba esa marihuana o a quién se la había comprado. De hecho, lo contó él hoy en el propio juicio a quién le había comprado la marihuana en América. Fue a comprar un auto, lo dijo, y terminé comprando marihuana. El segundo testigo fue la joven que venía en el auto con él, que estaba embarazada en ese momento. Le faltaban de 7 meses de embarazo, tenía esta chica en ese momento. Y bueno, ella explicó el procedimiento,
cómo había sido, cómo los habían interceptado, que no la llevaron al baño enseguida, que después la llevaron a las 6 de la tarde al hospital, que estuvo, y que después recuperó la libertad, que le devolvieron todo su dinero, porque ella había cobrado un sueldo porque trabajaba en un supermercado de Trenquelauquen, y esta chica había cobrado el sueldo, el dinero que estaba ahí tenía que ver con su sueldo, con ninguna otra cosa, y logró que se lo devuelvan a todo, ¿no? Y bueno, los tiempos que hay que esperar, eso tiene que ver mucho cuando trasladas a un aprendido al hospital. En horario de guardia, madrugada, se imaginan, lo primordial es la persona que viene herida, y las personas que van por una requisa, van para buscar un parte médico, para ingresar a un calabozo o recuperar la libertad, tienen que esperar, porque es así como se maneja el hospital y también por la cantidad de personal de la cual disponen. Esta chica, bueno, contó que se fueron a vivir a otro lugar, que compraron un fondo de comercio, que ella sabía que su pareja consumía 3 o 4 porros por día, pero que no vendía, aseguró esta joven, que lo había conocido, ella lo dijo, lo había conocido a su pareja, él estando detenido, porque hace muy poco que él recuperó la libertad. El fiscal también le preguntó, bueno, la indagó, le hizo varias preguntas, porque, dónde lo había conocido, cómo lo había conocido, por qué, digamos, aquí fueron a América, le volvió a preguntar al testigo, ha venido a comprar una cangú que estaba fundida, pero terminó comprando marihuana, dijo que consumía por la psoriasis y que también se echaba aceite de cannabis, cosa que después el mismo González dio la explicación bien, que el consumo de marihuana, nada tenía que ver con la psoriasis, sí la aplicación de, digamos, de lo que es ya el producto químico que mucha gente lo utiliza, el cannabis, para sanar algunas dolencias. Luego declaró, fueron testigos de la defensa, ¿no? Y declaró un muchacho de Pehuajó, de muy pocas palabras, que lo conocía a González de vender autos, que hacían revoleos, que vendían autos, que bueno, que él sabía que fumaba marihuana, pero que él nunca había fumado y que adelante de él no. Luego el fiscal lo indagó, le preguntó cómo era esto de la comercialización de autos, cómo los llevaban, cómo los traían, y digamos, cómo eran los negocios, que González iba para Pehuajó, volvía, cuando había un negocio iba para ganarse la comisión, y demás, como cualquier persona que vende autos. Luego vino el dueño de esa concesionaria de autos, de ese lugar donde se hacen revoleos, como ellos lo llamaron así de esa manera, distintos revoleos de vehículos, y él contó que lo conocía, si bien el fiscal le buscó mucha vuelta porque no coincidían nunca las fechas, que lo conocía hace un año, que ahora no vivía más allá, que estaba un familiar viviendo ahí, lo dijo el mismo González, en el departamento que él vivía antes, en la casa de este hombre que era dueño de la agencia, y que también a raíz lo manifestó bien el comerciante, que a raíz de la venta de autos había comenzado una amistad. Sabía que su pareja estaba embarazada y que, bueno, también lo aclaró, hasta ahora nunca me falló, cada que vendió un auto él solo, me llevó el dinero, a él se le paga una comisión, como cualquier persona que vende autos. También en la tarde, digamos, él explicó que le alquiló un departamento, que a veces estaba 3 días en Pehuajó, 3 días en Trenquelauquen, y así sucesivamente iba buscando diferentes lugares para quedarse y para poder estar hasta que pudo alquilar un departamento. Declaró el imputado, él dijo, estuvieron 12 años persiguiéndome para meterme preso. Él contó, bueno, que quería cambiar la vida, dijo este chico, después de haber estado preso, que quería cambiar su vida, que por eso se dedicaba a vender autos, que por eso ahora se había puesto un comercio en otro lugar con un dinero que cobró de una herencia, un comercio en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Dijo, yo ya las pagué. Y que también dijo gente que él conocía de la cárcel y gente que él conocía, porque dijo, andar en estas cosas te hace tener estas juntas turbias, que lo habían vendido, que venía con la marihuana que era para él, para un operativo, e incluso dio nombre y apellido de una mujer de América que él la conocía, porque también había estado presa como él por vender drogas. El chico declaró, fue extenso en todo lo que habló, verborrágico, también dijo que quien le quería vender, a quien él había ido a visitar por el negocio también lo conocía porque había estado preso por robar, sus contactos de la cárcel, digamos, y que después lo terminan, como según él, entregando por el día 4 de marzo del año 2024. Que él compra mucha marihuana porque después no quiere juntarse con los tranzas, para ir a comprar de a poquito,
y tampoco tener problemas, porque donde me ven a mí, piensan que yo estoy vendiendo droga. Eso lo manifestó tal cual hoy Daniel González en su juicio. El fiscal indagaba, preguntaba, se ponían molestos, sobre todo el imputado cuando el fiscal preguntaba demasiado, que tenía que ver, repito, con la venta y con la futura compra de esa camioneta Kangoo y la venta y también la compra de estupefacientes. Bueno, también contó cómo estaba formada su familia ahora, con sus niños y demás, que eso no viene al caso, nada tiene que ver. Y llegó el momento de los alegatos, donde es difícil seguramente que también juzgar y llevar un veredicto para el doctor Juan Garris, porque acá se encontró un montón de droga, el teléfono no se pudo abrir porque la jueza de garantías denegó la apertura del teléfono de González, por lo tanto le fue devuelto, no permitió la apertura del teléfono, sí la incautación de la droga, nunca se discutió la tenencia simple de marihuana, y también hay diferentes parámetros, ¿no? Como una persona que compró casi un kilo de 100 gramos de marihuana, que con el pesaje y todo, porque se va achicando con los días, con el pesaje y todo, arribó a 88,4 gramos, podía formar nada más y nada menos, según las cuentas del fiscal, 1.566 cigarrillos de marihuana. Si fumaba 2 por día, según los testigos, era para un montón de años que había comprado. El fiscal dijo, sinceramente no le creía, lo contó en su propio alegato, y se analizó entre lo cuantitativo y lo cualitativo. La escasa cantidad de lo poco, el consumo, también recordó diferentes fallos que se hicieron, que tenían que ver con tenencias de 0,04 gramos, y demás, que fue marcando el fiscal la cancha como diciendo, fíjate con qué poco es la tenencia simple, fíjate cuánto más tenemos nosotros, de hecho, hasta el trabajo de tomarse, de hacer esas cuentas en la cantidad de cigarrillos. También manifestó por qué si a los que viajaban con él les molestaba el humo, por qué sacó un bagucho que tenía en la mano que, según la policía, se lo descarta cuando los bajan del auto para identificarlos. También, bueno, hablaron de las cosas que denegó la excarcelación, denegó la apertura del teléfono que le fue devuelto, y también él siempre marcó que esto que había comprado era solo para un consumo personal. El eximente, bueno, en cuanto a los eximentes, no hay atenuantes el buen concepto y los agravantes, la anterior condena por un periodo de 5 años y 6 meses que tenía. El fiscal Iglesias acusó a Daniel González de tenencia simple de estupefacientes con una pena de 1 año y 6 meses de efectivo cumplimiento. Pero por otro lado también, como estaba en libertad condicional, que se haga una pena única de 7 años. Se lo declaré reincidente por segunda vez. La doctora Paz fue por el otro lado, dijo que no hay que mezclar el hecho con la cantidad, que la dosis umbral, como se llama, nunca va a tener el mismo peso una que la otra, por eso lo de las 1.512 dosis que se podían armar era relativo para la defensa, y que se trató de ir a buscar un menudeo que no existió en ese lugar, porque no pudieron probar el menudeo tampoco, y que no había prueba para poder abrir el teléfono, por eso es que la jueza de garantía en su momento, según la defensa, la doctora Liliana Paz, denegó la apertura del teléfono celular. Es una sentencia simple residual, dijo ella, porque no se puede encontrar la prueba. Habló de la pena que está agotada y no corresponde la unificación con otras cosas. Por lo cual solicitó la absolución para su defendido, para Daniel González. La sentencia con el veredicto condenatorio absolutorio recibe el doctor Juan Garris, la va a dar a conocer el 28 de mayo a partir de la hora 13:30.